Tal? Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mariano Giorgi, yo soy Product Manager en Homax. En esta oportunidad, como solemos hacer, presentando webinars de distintas soluciones de nuestros principales fabricantes, tenemos el agrado de tener con nosotros a Nikitas, que es Project Development Manager para Optex en Iberia. Nikitas, buenos días, espero que estén muy bien, gracias por tu tiempo. Nikitas ahora obviamente nos va a presentar las soluciones de fibra óptica, que es el porqué del webinar como tal. Si a todos les parece bien y están de acuerdo, podemos ir enviando las dudas o consultas que tengan a través del chat. Y si no, al final de la presentación, que será de aproximadamente media hora, más una muestra en vivo que va a ser Nikitas con vídeos y demás, pueden abrir el micrófono y también pueden preguntar lo que necesiten. Muy bien. Ahora, si Nikitas, si querés, ya estamos, sobre todo para respetar el tiempo a aquella gente que se conectó a horario, Vale. donde quieras comenzamos. Muy bien, gracias Mariano y gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra presencia. Espero daros una buena visión general de las soluciones de fibra óptica, que básicamente consisten en un láser aplicado en una fibra óptica de distintos tipos. Y bueno, pues voy a compartiros pantalla y vamos al lío. Bueno, mirad, dentro de los sistemas, esto lo voy a dividir en tres bloques. Tenemos sistema de zonas, hablo de la fibra óptica, ¿vale? Sistema de zonas sin localización del punto, o sea, si decimos la alarma es en esta zona, pero no damos información de la ubicación. Luego tenemos un sistema de localización del punto de largo alcance, también por fibra óptica. Y por último, os adelantaré en primicia, y gracias al consentimiento de mi compañera Silvia, que está también, y de Mariano, que están también aquí, os adelantaré un próximo lanzamiento de una solución de cable sensor. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de fibra óptica, en general, lo que hacemos es generar un patrón con una luz láser dentro de la fibra óptica. Esa fibra puede volver al procesador o puede tener un final de línea, que es algo tipo espejo, que hace que retorne la señal. Entonces, nosotros generamos ese patrón de salida y lo que vuelve es distinto a ese patrón que hemos generado con el láser. Esa alteración es lo que nuestro sistema analiza para decidir si tenemos una alarma o no tenemos una alarma. El láser, por supuesto, siempre aporta una detección muy exacta, con muchísima información. Y esto se nota en la práctica, ¿vale? O sea, contaros los porqués a nivel teórico me obligaría a entrar en una disertiva sobre las bondades del láser, pero os digo que en la práctica yo he podido poner en marcha sistemas de fibra óptica en sitios donde han retirado un cable sensor, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas que conviven con el cable sensor. De hecho, vamos a tener esa solución, pero la fibra, por la esencia de cómo sensoriza, del elemento que utilizamos, que es una luz láser, pues tiene un rendimiento que puede ser diferencial. Estos sistemas de zonas se pueden instalar en valla de forma lineal, o aquí con este lazo que veis aquí hacemos un loopback. Lo podemos poner en una concertina, tenemos notas de aplicación para todos los tipos de instalación, o incluso lo podríamos poner en muros para detectar intentos de butrón, ¿vale? Hay incluso clientes que lo ponen por dentro y bueno, sería otra forma, ¿no?, muy eficaz de detectar intentos de butroneo. Aquí tenéis algunos ejemplos. Este tipo de fibra que veis aquí va metida en un conducto, pero la tenemos también simplemente con una chaqueta resistente, que es mucho más discreta. Esta del conducto, bueno, también depende un poquito de lo que queremos. ¿Queremos que se vea y disuada al intruso? ¿O queremos que sea más discretito y vaya más disimulado en la valla? Y otras consideraciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tipo de cable que utilizamos, que es una fibra óptica dentro de este conducto, pero bueno, tenemos otros que son mucho más discretos también. Una de las ventajas de la fibra es que no le afecta las descargas, interferencias electromagnéticas, y es muy tolerante a entornos corrosivos. Hay veces que vamos a clientes tipo puertos o tipo, sobre todo en puertos, ¿no? Y cuando hablamos de la fibra, se lo digo a los clientes sinceramente, es probable que te dure más la fibra que la valla, ¿no? Aquí, antes de continuar, os quería hacer una reflexión sobre los sistemas de fibra óptica y en general sistemas montados en valla. Estos sistemas generan muchísimo valor añadido desde el punto de vista del ahorro en infraestructura cuando podemos ubicar las cámaras en el interior. O sea, imaginaros que tenemos una gran superficie industrial, un gran almacén,
de alguien, vamos a decir de alguien, podríamos instalar la fibra en el perímetro, sería todo lo que tendríamos que instalar, solo se alimentaría el controlador y las cámaras podríamos estar emplazándolas en los edificios del interior con domos que se posicionaran allí donde se ha producido la detección. Si pensáis en este esquema, hemos protegido el perímetro sin abrir zanja en el perímetro, sin colocar un solo poste, sin hacer obra civil, más que enganchar la fibra en la valla. ¿Qué ocurre en otros entornos como por ejemplo la huerta solar? En la huerta solar no nos dejan montar nada en el interior de la huerta solar y hay que montar las cámaras en el mismo perímetro. Entonces la solución de fibra nos permite reducir por lo menos a la mitad el número de postes, cámaras y todo lo que va con ello. ¿Vale? Porque donde antes teníamos una fija, ahora podemos tener una PTZ que mira para un lado o para otro, dependiendo de dónde se ha producido la detección, ¿no? Claro, no es lo mismo decir voy a tener que hacer una implementación con la mitad de elementos de vídeo en el perímetro que decir no tengo que hacer implementación de vídeo en el perímetro, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de hasta qué punto podamos hacer uso de estructuras existentes para ubicar las cámaras y así evitemos tener que hacer infraestructura en el vallado, nos va a salir un sistema mucho más rentable desde la perspectiva de la instalación. También os comento, sabéis que cada vez que hablamos de sensores siempre anda por ahí el tema de la niebla, tanto para, bueno, sabéis que las térmicas funcionan muy bien con niebla, pero no son totalmente inmunes, el radar va bastante bien, pero bueno, al final la niebla es un elemento ahí, o la lluvia extrema, ¿no? Con una fibra óptica, los factores climáticos de este tipo, que dificultarían, digamos, la percepción de sensores como los que os he comentado, no tendríamos ningún problema. La fibra va a vibrar igual cuando trepes, haya niebla o no haya niebla. Entonces, bueno, eso son algunas consideraciones. Deciros también que los sistemas de Fiber Sensis son la única solución de sensorización por fibra óptica que ha recibido la clasificación más alta de nivel 1 por el gobierno de Estados Unidos para aplicaciones militares. Entonces ya vamos a hablar directamente del sistema de zonas. Cuando tenemos un sistema de zonas, cada una de las zonas va, digamos, a un puerto láser distinto o se gestiona de modo que se pueda diferenciar en el puerto láser. Y tenemos dos opciones a la hora de hacer la implementación. Podemos tener la unidad procesadora, el dispositivo láser, en valla y generar desde ahí las zonas en la propia valla. Entonces hay que irles dando alimentación. Las integraciones pueden ser por IP con comandos XML o pueden ser también con salidas de relé. O tenemos otra configuración donde podemos tener la unidad de procesamiento en un centro de control, llegar con una fibra insensible a la valla y ya en la valla sensibilizar. En este esquema hacemos algo que desde el punto de las comunicaciones es totalmente reprobable, no es algo recomendado en absoluto, que es combinar fibra monomodo con fibra multimodo. Lo hacemos porque para estos sistemas de zonas la fibra monomodo sería insensible, con lo cual esto es lo que llamamos el lead-in o cable que te lleva desde donde esté la central, el procesador hasta el vallado. Este verde sería monomodo y de este modo es no sensible. Esta fibra no generaría nunca una detección. Y ya aquí fusionamos esa fibra monomodo con una multimodo. Insisto, sé que desde el punto de vista de las comunicaciones es totalmente prohibido, pero para nuestra aplicación vale y así diferenciamos sensible de no sensible. Aquí tenéis un ejemplo de una implementación en vallado. Aquí han utilizado un armario del integrador, uno que no es nuestro, pero bueno, nosotros tenemos un housing también muy bien preparadito, donde puedes poner parte de la bobina con la fusión inicial aquí en la parte de atrás y te queda muy bien colocada, es muy ligera y muy válido para montarlo en el vallado. Aquí esta fibra que veis, por ejemplo, esta verde, es otro tipo de fibra que podríamos poner, más que en verde en negro, pero bueno, la hay en verde también y que sería simplemente con una chaqueta muy resistente y con protección ultravioleta, mucho más discreta que el otro que habéis visto. En la práctica, cuando vemos este tipo de sistema con zona no sensible y luego zona sensible, combinando los dos tipos de fibra, pues en la práctica se vería como esto. Como veis, esta fibra negra sería la fibra monomodo. Llegamos a este torpedo, bueno, nosotros este es un coyote, pero bueno, podéis usar un torpedo o cualquier otro elemento para alojar fusiones de fibra en exterior. Y aquí ya cogemos dos fibras de este troncal, las fusionamos y salimos con una para un lado y otra para otro. Bueno, saldría por aquí. Como veis, aquí hace un lazo, no porque tenga que terminar, porque aquí veis el puntito blanco, es el final de línea, es por tener la valla más protegida. Cuando la valla es muy alta, una valla de más de 2 metros, es muy bueno poner un tramo de la fibra por abajo y volver
por la zona de arriba. Y así sensibilizamos mucho mejor toda la superficie de la valla. En este vídeo que os voy a mostrar, voy a hacer una demo. Esto aquí al fondo tengo un trocito de valla. Esto es el Training Center, al cual estáis todos invitadísimos a certificaros en todos nuestros productos, Rescan, FiberSensis y Blue. Bueno, y lo que voy a hacer es primero un simulado de trepado, entre comillas, y ahora aclaro ese punto porque esto es importante, y luego otro de corte, que el de corte se hace golpeando con un destornillador. Aprovecho aquí para hacer una observación muy importante. He visto muchas veces sistemas de cable sensor o fibra óptica donde en la puesta en marcha se calibra el sistema para que detecte y se simula la detección tocando la valla con la mano. Bueno, eso no es correcto. Si nosotros queremos hacer un filtro que de verdad filtre un trepado, pero no sea tan sensible como para que te dé falsas alarmas cada vez que algo toque la valla, lo que hay que hacer es simular el trepado. Quiero decir, subirte a la valla. Sé que es un rollo subirte a la valla, hay que estar en forma, pero es lo que hay que hacer. Porque si tú ajustas el sistema para que salte dándole con la mano, las falsas alarmas van a ser continuas. Cuando tú cortas la valla o cuando intentas trepar la valla, montas un ruido en la fibra que se sale de la gráfica. Entonces, ajustándolo bien y haciendo la simulación bien, son sistemas con muy pocas alarmas. Pero claro, si lo que queremos es que salte porque la toco, pues ahí lo tienes, te va a estar saltando mucho. Entonces, por favor, eso tenerlo en cuenta. Es un rollo subirte a la valla, hay que estar en forma, pero es la mejor manera de evitar los problemas a la hora de calibrar el sistema. Entonces, bueno, mira, aquí voy a hacer la simulación y lo que os quería mostrar es cómo lee el sistema la señal que yo genero en la valla. Ahí la estoy tocando, insisto, aquí no me puedo trepar la valla, pero bueno, dentro de la oficina, pero aquí como veis, vemos la lectura. Los puntitos amarillos son eventos que sobrepasan esta línea amarilla, que sería, digamos, el límite para que sea evento. Cuando acumulamos 3 en cierta ventana temporal, esto ya es una alarma. El punto rojo sería una alarma. Estos son los eventos de trepado y uno que viene ahora, perdón, os lo muestro otra vez. Tenemos eventos de trepado y de corte, ¿vale? Entonces, el primero es el de trepado, este sería el ruido que habría hecho un trepado y este es el ruido que hace el corte, que como veis tiene los picos mucho más nítidos, ¿no? A la hora de cortar, que se simula, yo os digo, golpeando la valla con un destornillador grande. Y ahora os quiero mostrar una utilidad del software que yo encuentro súper interesante. Bueno, esta es la pantalla, pero lo voy a mostrar en directo con el sistema que tengo aquí en la oficina montado, ¿vale? Mira, esta es la lectura del evento que os he mostrado en el vídeo, ¿vale? Como veis, tenemos aquí la grabación. Y estos son todos los parámetros que yo tengo, que os explico muy brevemente. Tenemos la intensidad, tenemos rechazo de ruido o filtro de ruido. Esto viene muy bien a temas de viento, lo puedes poner altísimo. Y luego tenemos las frecuencias en las que escuchamos. Podemos limitar la frecuencia baja si tenemos mucho ruido, porque normalmente fenómenos tipo viento y de ese tipo te van a generar ruido en estas frecuencias. Entonces, es un filtro que a veces funciona muy bien. Y aquí tenemos los principales parámetros de la alarma. Lo primero que le decimos es, dentro del evento que tiene que llegar a una intensidad de 10, ¿cuántos eventos tengo que tener? Porque cuando yo corto o trepo la valla, no genero un solo evento. O sea, al trepar hago muchos apoyos y al cortar tengo que hacer varios cortes. Entonces, ¿cuántos eventos tengo que tener? Aquí tenemos 3. Por eso veis un punto amarillo, 2 puntos amarillos, al tercero ya es alarma. ¿En qué ventana temporal se me tienen que producir estos 3 eventos? En 5 segundos. Tienen que pasar en una ventana temporal de 5 segundos. Y luego también esta es la distancia temporal que tiene que haber entre eventos para que los considere como separados. Entonces, por ejemplo, viendo esto, yo podría decir, bueno, vamos a intentar aumentar la intensidad. Vamos a ponerla en 50. ¿Qué pasaría? Pues como veis, casi habría filtrado todas las alarmas. Imaginaros que esto fueran falsos positivos, ¿vale? Bueno, pues con esto ya casi las tendría filtradas. Hay varios eventos que habría filtrado, pero todavía no. No me gusta ponerlo tan fuerte, vamos a bajarlo un poquito. Venga. Contaje de eventos. Si en vez de contar 3 eventos, contara 5, tuvieran que ser 5, ¿cuántas alarmas habría tenido? Pues fijaros que, por ejemplo, en la simulación del trepado ya solo habría tenido una alarma, un evento. Si yo aumento o reduzco la ventana temporal para que se produzcan esos 3 eventos, esto no me genera un cambio. A ver si lo pongo en 2 segundos, tampoco. Como no es un trepado real, solo le he pasado la mano, pues este filtro no me hace mucho efecto. Pero ¿qué pasa si digo que entre eventos tiene que haber, por ejemplo, 2 segundos de distancia? Pues mirad, ya me habría limpiado todas las alarmas.
Lo digo porque es una herramienta súper útil para saber qué ajuste, en vez de hacer un ajuste nuevo y ver qué pasa, pues haces el ajuste aquí y sobre el evento grabado ya sabemos qué es lo que va a pasar. Con lo cual, un evento equivalente tendrá un efecto equivalente y te ayuda a identificar cuál es el ajuste que tienes que hacer para quitarte ese posible problema, ¿vale? Bueno, continúo, que no quiero gastar más tiempo del que tengo. Aquí están los distintos sistemas que tenemos. No voy a entrar en mucho detalle. Tenemos de loopback con zona sensible y no sensible. Luego los tenemos con final de línea. El de loopback tiene transmisor, receptor. Y el de final de línea es emisor-receptor en el mismo punto y lo que ponemos es un espejo al final. En cualquier caso, si tuvierais algún proyecto, alguna consulta de diseño, ya me encargaría yo de sugeriros el sistema que mejor se adapte al perímetro que estamos analizando, ¿vale? Bien, con esto terminaríamos esta breve introducción de los sistemas de zona, que llamamos Fiber Defender, los FDs, ¿vale? De Fiber Sensis. Este sistema está homologado, por ejemplo, los que hayáis participado, está homologado en Iberdrola, y bueno, y hay muchos otros clientes que ahora no puedo comentar. Lo de Iberdrola lo comento porque ha sido un concurso del que todo el mundo habéis tenido información, cualquiera que lo haya querido investigar. Ahora voy a hablaros del sistema de localización del punto, ¿vale? Que es lo que llamamos el DAS, que es Distributed Acoustic Sensor. Estos sistemas combinan un servidor de muy alta capacidad que tiene dos puertos láser, son estos dos puntitos verdes que veis aquí, dos puertos láser a 1500 nanómetros de frecuencia, con una capacidad, un alcance de hasta 50 kilómetros por canal. ¿Vale? Podríamos hacer un perímetro total de 100 kilómetros de fibra. ¿Por qué digo de fibra? Porque la fibra siempre hay que considerar un factor de un 10 o un 15% más que para el perímetro. Toca hacer formas en las esquinas, si tenemos que hacer una fusión hay que hacer un pequeño lazo en torno a la fusión, podemos dejar un lazo de servicio de vez en cuando por si se rompiera la fibra, poder tener de dónde tirar. Entonces, bueno, hasta 50 kilómetros por canal. Lo que hacemos con estos dos puertos láser es aplicar una adaptación del OTDR. El OTDR es una técnica que se utiliza para auditar redes de fibra óptica y te localiza las caídas de transmisión de datos en decibelios y localiza también el punto de esa caída. Entonces, lo que ha hecho OCTES es una adaptación de esta tecnología para poder tener un sistema de intrusión. Otra cosa que os quiero comentar importante, nosotros permitimos el uso de fibra de terceros. Este sistema usa fibra monomodo. El anterior, los de zonas, estos que hemos estado viendo antes, estos usan fibra multimodo que está hecha a la medida para la aplicación. Esa la fabricamos nosotros y está a la medida para la aplicación. Pero el sistema Ecopoint, el de largo alcance, el DAS, te permitimos usar fibra de terceros. Lo único es que nuestro departamento de ingeniería tiene que validarla antes de que procedáis, ¿vale? Pues sobre todo por temas de atenuación y de caídas. Corning, por ejemplo, es un fabricante que ya hemos homologado un par de modelos de los más populares. El sistema puede ser tolerante al corte de la fibra y también puede ser redundante a nivel servidor. Para que sea tolerante al corte hay que duplicar el número de licencias, con lo cual es un aspecto que si no es realmente indispensable, es mejor no considerar. Te va a decir cuando haya un corte, te va a decir el sistema dónde está el corte y te va a notificar el evento. Otro aspecto importante es que es híbrido. Simplemente cambiando el tipo de fibra, puedo alternar entre soterrado y vallado. Entonces, luego también el sistema, nosotros las zonas las definimos, tú tocas la fibra, en el sistema ves el punto y con eso vamos definiendo las zonas. La precisión del sistema es de más o menos 6 metros y bueno, pues donde necesitemos, por ejemplo, al pasar por debajo de una puerta, que esos más o menos 6 metros no generen una falsa alarma cuando entren vehículos y tal, lo que hacemos es un lazo que llamamos de sensibilidad que nos ayuda a que dentro de ese lazo quede ese margen de 6 metros para que no nos pasemos de una zona a otra. Y por último, tenemos la opción de redundancia al servidor. Por resumir esto, si tuviera que daros 3 argumentos únicos para usar este sistema sería hasta 100 kilómetros con un solo punto de alimentación y datos, que es donde esté el servidor, uso de fibra de terceros, con lo cual no tenéis ningún tipo de restricción a la hora de los suministros, a la hora de encontrar especialistas que os ayuden con la fibra, cero misterios al respecto y la posibilidad de montarlo soterrado o en valla según nos convenga.
¿vale? Son los tres ejes fundamentales de esta solución con respecto a la de zonas. Aquí veis una espectrometría, pero bueno, esto es básicamente, este diagrama que veis aquí, esto sería el OTDR, esta es la típica gráfica de un OTDR y esa es la tecnología que nosotros hemos derivado para poder hacer toda esta analítica que es muy potente, te da muchísima información a la hora de poder ajustar el sistema y saber dónde puedes tener un problema y cómo gestionarlo, ¿no? Bueno, el sistema, yo digo, puede ser tolerante al corte si usamos dos fibras que monitorizan el total del perímetro, porque entonces si cortara, medio perímetro iría por un lado y el otro medio iría por el otro. Pero claro, tengo que duplicar la licencia. La fibra realmente no, porque al final vas a tirar un troncal que a lo mejor lleva 12 fibras, entonces te da lo mismo, si termina en el servidor, te da lo mismo allí donde pones el final de línea. Pero a nivel licencias, claro, estás duplicando la cobertura del sistema, ¿no? Podemos comunicar las alarmas con comandos XML que ya están dados de alta en Milestone y en Genetec. Tenemos información si tenéis curiosidad al respecto. Y luego podemos usar módulos de relé de fabricantes varios que se pueden poner en cascada y se pueden asociar. Siendo un sistema de muy largo alcance, yo creo que la integración IP es lo suyo, porque podríamos hacer zonas de 25 metros, por ejemplo, y un sistema de 2 kilómetros, pues te va a salir casi 100 zonas, ¿no? Entonces son muchos relés para gestionar. Bien, hasta aquí los sistemas de fibra óptica. Entonces, ¿quieres que antes de hablar del nuevo producto, Mariano, pues si hay alguna pregunta, tienes algo por ahí que hayan preguntado? Por el Vamos. momento no, no, si querés damos ahí un minuto o algo para que pregunten en el chat, no hay nada. Si no, también si quieren abrir el micrófono para preguntar, obviamente sin problema. A veces quizás quieren hacer preguntas un poco técnicas o demasiado largas y si quieren abrir el micrófono sin ningún tipo de problema. Bueno, bien, no pasa nada. No seáis tímidos. Si tenéis alguna pregunta, Sí, por es favor. el momento de aprovechar ahora. Ahí está, mirá, ahí están preguntando. Muy bien. Preguntan desde comunicación y seguridad, ¿cómo reparamos un corte? Bueno, sería una fusión convencional de fibra óptica. Por eso es conveniente a lo mejor cada 100 metros o 200 metros dejar un lazo de 5 o 10 metros puesto en la misma valla para que cuando tengas que fusionar tengas de dónde tirar. ¿Vale? Sería una fusión convencional. Perfecto. ¿Qué Ahí más os enviaron. iba a decir? Mirad, en este equipo, en el EcoPoint, es muy importante que el sistema no tenga caídas. De hecho, nosotros entramos a apoyar la puesta en marcha una vez recibimos un informe OTDR que valida que la instalación de la fibra es correcta. Y nuestros requerimientos a nivel instalación y a nivel caída, que es lo más importante, que no haya mucha caída en decibelios, son los mismos que hay para instalar una red de fibra óptica estructurada en un edificio. ¿Vale? No, es el estándar de la industria. Entonces, sí es cierto que tiene que ser un especialista y ahí sí que yo creo que en estos sistemas merece la pena coger a un especialista de verdad que haga bien el trabajo de la fibra y nos permita entrar a nosotros a hacer la configuración, ¿no? Y bueno, por último, y de nuevo con permiso de mis compañeros de marketing y de Mariano, os voy a compartir un vídeo al que le voy a quitar el audio porque el audio la verdad está un poquito, no es la versión final, el audio no está muy allá y aparte se entiende muy bien con la imagen del nuevo sistema Point Defender 500, eh, que es un sistema de cable sensor con una patente de E2EC. Esto es la patente que tiene, ¿vale? Es el principal diferencial del producto. Y en español se traduciría como correlación de extremo a extremo. Vais a ver lo que quiere decir en el vídeo, pero si tuvierais alguna pregunta, también, por favor, no dudéis. El sistema solo se monta en valla. Este sistema no se puede soterrar. Y normalmente hacemos una línea, es lo suficientemente sensible para que con una sola ida ya podamos funcionar. Es más preciso, es más preciso que los sistemas de fibra. Os puedo dar la explicación técnica para ello y localiza con una precisión de más o menos 1 metro. Cuando implementamos el sistema, veis que las APUs pueden estar entre ellas. Las APUs son las unidades de procesamiento, perdón, que uso terminología que a lo mejor no estáis familiarizados. La distancia entre las APUs puede ser hasta 500 metros. Entonces, dentro del cable hay dos secciones de cobre.
que entre ellas, cada procesador, dejadme que pare aquí un momentito porque esto es importante para que lo entendamos, cada procesador monitoriza con su filamento. Dentro del cable hay dos filamentos. Entonces, el procesador de la izquierda coge un filamento y hace todo el tramo, y el procesador de la derecha también con un filamento hace todo el tramo, con lo cual los dos procesadores monitorizan todo. Esto nos da una ventaja inicial muy grande, que es compensar la señal para que el nivel de detección sea óptimo independientemente de la distancia que tengas respecto al procesador. Homogeniza toda la intensidad de la señal. Y luego, aparte, también reduce el número de falsas alarmas, porque para que algo sea alarma, tiene que ser detectado por ambos procesadores en el mismo punto. Entonces, continúo. Este es el concepto que os decía. También esta doble correlación hace que el sistema sea más tolerante que otras soluciones de cable sensor a fenómenos de interferencia electromagnética, ¿vale? De hecho, lo que nos dicen desde ingeniería es que en este sentido la solución es casi equiparable a la fibra óptica, que es totalmente inmune, ¿vale? Por ejemplo, siendo ese, por ejemplo, el motivo por el que la instalamos tanto en subestaciones, porque un cable sensor habrá que probar en la práctica en un entorno tan agresivo desde ese punto de vista en una subestación, pero en principio un cable sensor puede tener interferencias debido al entorno electromagnético de la subestación, ¿vale? Entonces, eso también, la doble correlación también hace una gran contribución a eliminar este tipo de ruidos. ¿Qué más os cuento? Vamos a dejar que siga el vídeo. Vale, ya venimos con la parte de la tolerancia al corte y, bueno, podemos alimentarlo con una fuente de alimentación, o la alimentación iría a través del propio cable. Dependiendo de las distancias y números de APUs, podemos necesitar más de una fuente de alimentación, y las alarmas hoy por hoy son solo por relés. Cada equipo tiene relés a bordo y además tenemos unos módulos que podemos colgar varios módulos de relé del mismo equipo. Esto que os quería comentar ahora es que debido a que tenemos la doble correlación y los dos sistemas monitorizan el total del perímetro, el sistema es tolerante tanto al corte como a que se me caiga un procesador. ¿Por qué? Porque si vamos a una diapositiva donde esto se vea mejor, mirad, si yo aquí en este escenario donde tengo la correlación con los dos sensores en todos lados, alguien corta aquí en medio, perdería la correlación múltiple, pero seguiría teniendo sensorización y detección hacia la derecha solo por esta APU y hacia la izquierda solo por esta APU, ¿vale? Pero seguiría teniendo un sistema funcional. Si en vez de cortarme el cable lo que hacen es que me vandalizan un procesador, volveríamos a perder la doble correlación, pero este procesador todavía se estaría haciendo cargo de todo el tramo. A ver, esto, como todos los sistemas, si me hacen un corte a un lado y otro a otro, el segmento intermedio no va a tener sensorización. Y si se me cargaran la APU y la otra APU, pues tampoco, ¿vale? Pero ya hablo de situaciones más normales, ¿no? Y aquí es donde está el gran diferencial del equipo, la correlación múltiple. Te hace que la sensorización sea totalmente estable y homogénea, reduce la posibilidad de falsa alarma, reduce efectos negativos por ruido en el entorno, sobre todo electromagnético, y además hace que sea el único sistema de cable sensor que sea, o esa es la información que tengo, que es tanto tolerante al corte como redundante a nivel procesador. Las dos cosas. Y nada, esto vendrá pronto y haremos un lanzamiento como es debido. Tal vez podamos tener un webinar al respecto, Mariano. Estaría genial si nos dieras esa oportunidad Sí, y claro. esperamos que os haya interesado. Muchas gracias, Nikita, por tu tiempo, por la explicación. La verdad que muy, muy interesante la solución y me parece muy, muy bien seleccionada. Aprovecho y te hago una pregunta que hizo Dime. Jorge Enrique, creo que era de la parte previa, pero bueno, igualmente viene al caso. Pregunta cómo se sujeta la fibra a la valla metálica, si es con una brida metálica, y si el sistema detecta el corte de brida o método de sujeción. Vale, respecto a la primera pregunta, cuando utilizamos la fibra que va en el conducto, esta que os he mostrado aquí, recomendamos utilizar unas bridas metálicas que nosotros tenemos en tarifa, ¿vale? Y hay una herramienta también que básicamente te ayuda, tú simplemente tirando de esa herramienta. Si me dais un segundito, me levanto y os lo muestro. Dame un segundito. Sí, claro. Bueno, no sé si lo vais a ver muy bien porque tengo el filtro. Voy a dejar de compartir un momentito para que veáis mejor el vídeo. Mirad, estas son las bridas, vienen en un rollo. Estas son unas bridas que sí es inoxidable, bastante
son relativamente blandas. Y lo que hacemos es con esta herramienta, que la compráis también en Amazon, no os creáis que... Pues esto la enrolla. Entonces tú pegas 3 tirones hasta que te queda la brida enrollada. Como veis, ya la tendría enrollada, ¿vale? No la tengo que andar enrollando a mano. En cambio, si usáis otro tipo de fibra que no lleva el conducto, sino que lleva simplemente, bueno, ahora a ver cómo me quito esto, sino que lleva simplemente la chaqueta protectora, puede ser más conveniente, dependiendo qué opción sea, utilizar bridas de plástico, ¿vale? Protección UV suficiente para poder tenerlas a la intemperie. Luego, si me cortan la brida, ¿voy a tener una alarma? Pues dependiendo cómo hayas calibrado el sistema. Pero yo creo que generaría una alarma de corte, sí. Pero por supuesto va a depender de cómo calibres el sistema. Si tú calibras el sistema muy duro porque estás en un sitio donde hay muchísimo viento o hay muchísimas fuentes, vegetación tocando la valla y lo que quieres es evitar falsas alarmas, pues a lo mejor eso no te daría una alarma. Pero digamos, en un entorno normal debería responder al filtro de corte, porque es muy cercano al cable y es un corte seco que eso debería generar una alarma como si hubiera sido un corte. No, espero haber respondido a la pregunta. Sí, Jorge, ahí, bueno, ya con la respuesta de Nikita, si tienes alguna otra duda, tanto él como el resto de los participantes, de nuevo, siéntanse libres de abrir el micrófono, preguntar a través del chat. Por el momento no veo que hayan preguntado nada más, Nikitas. Bueno, primero que ahí dice Jorge que sí, que entendido y que muchas gracias. Gracias, Jorge. Nikitas, por mi lado, de nuevo, agradecerte por tu tiempo, por la buena predisposición, por el tema, sobre todo que has elegido para este webinar. Esperamos que le haya resultado interesante y tanto del lado de Optex como del lado de Homas, obviamente que vamos a su disposición para cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Ahí ya te van saludando la gente, Nikitas. Muy bien. Así que nada, agradecerte y, bueno, desearles un buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.